Jueves 19 de enero en Espíritu Canal, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea Señor por esta mañana que nos regalas en tu presencia. Nos evocamos a tu gran misericordia, a tu ternura. Te pedimos nos ayudes en estos momentos difíciles en el mundo, cuando nos hemos apartado de ti, Señor, por nuestros pecados. La consecuencia lógica es la muerte del espíritu, el sinsabor, el sinsentido, al poner nuestro corazón en otras cosas pasajeras y banales que no sirven para la trascendencia humana, pero sí para la perdición. Rescátanos, Señor, ayúdanos a salir adelante, a volver nuevamente a la verdad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En la presencia de nuestro Señor Salvador, iniciamos Espíritu Canal. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos capítulo 3, versos del 7 al 12. En aquel tiempo Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del mar, seguido por una muchedumbre de Galileos, una gran multitud procedente de Judea y Jerusalén, de Idumea y Transjordania, y de la parte de Tiro y Sidón. Habiendo tenido noticias de lo que Jesús hacía, se trasladó a donde él estaba. Entonces rogó Jesús a sus discípulos que le consiguieran una barca para subir con ella, porque era tanta la multitud que estaban a punto de aplastarlo. En efecto, Jesús había curado a muchos, de manera que todos los que padecían algún mal se le echaban encima para tocarlo. Cuando los poseídos por espíritus inmundos lo veían, se echaban a sus pies y gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero Jesús les prohibía que lo manifestaran. Palabra del Señor. En el Evangelio de hoy, por un lado, Jesús, con mucha multitud que le escuchaba, tuvo que subir a una barca. La gente hambrienta de su palabra, de la paz que emana de él, pues era visible. Ojalá que en estos tiempos así las parroquias se abarrotaran, con esa hambre, con esa sed, con ese deseo. Pero el problema de la gente es que quiere resolver las cosas fuera de Dios. Y esas consecuencias se notan, porque entonces la gente pierde muchísimo la oportunidad de volver a la paz, la verdadera oportunidad de volver a la paz. Se dejan llevar por sus decisiones y buscan soluciones alternativas sin Dios. Y pues sin Dios nada funciona. Vienen endemoniados y Jesús manifiesta haberlos expulsado, exorcizado de la carne de los hombres, del espíritu de los hombres, pero callándolos, diciendo que no tienen poder para manifestar el amor de Dios, para manifestar su presencia, para evangelizar, para compartir Dios está vivo. Los enmudece, los hace callar, y si los hace hablar es precisamente para que ellos reconozcan quiénes son, cómo se llaman. Cuando Satanás se ve a sí mismo, se expulsa porque se aborrece. La palabra de Dios entonces nos invita a saber llamar a nuestros demonios por su nombre para poderlos exorcizar, y por otro lado también creer en el Señor que expulsa todo el enemigo de nuestro corazón, y una vez expulsado, llenar nuestro corazón de Cristo. Esa es la garantía. No dejarlo limpio, no basta con decir ya no peco, sino que el Señor viva, habite, esté en nosotros. En el Evangelio de hoy. En el tema de hoy, ven y sígueme, reflexiones vocacionales. Sabemos que el llamado que Dios nos hace a la vida cristiana es precisamente iniciativa de Dios, porque nos ha amado, y el cristiano que responde a este llamado de amor responde a una vida de santidad. Por eso, nuestro bautismo tiene un valor importante. Dios nos concede la fe y ésta queda fortalecida en la confirmación, y los demás sacramentos deben de mantenernos despiertos para corresponder y vivir en el amor de Dios, ya que Dios nos amó primero y Él nos eligió en la persona de Cristo antes de crear el mundo, para que fuésemos santos e inmaculados en su presencia, en el amor. Efesios 1, 4 al 5. Entonces este llamado que Dios nos hace a la santidad es un llamado a vivir continuamente en su amor, y que este amor debe ser activo y no estático,
Un amor que se compromete a construir la paz, la justicia, el perdón, la comprensión, etc. Si Dios ha tomado la iniciativa de llamarnos a la santidad, es porque todos podemos vivirla. Es decir, no está hecha para unos cuantos. Es una vocación en donde Dios nos invita a trabajar concretamente en su viña, que es el mundo, en donde hagamos presente su amor, su ternura, su misericordia, su perdón, porque por medio de nosotros Él se hace visible a los demás. Todo cristiano no puede quedarse parado sin trabajar en el campo del Señor, es decir, sin trabajar en la propia santidad, ya que todos somos invitados por Dios, Él mismo. Vayan también ustedes a trabajar a su viña. Mateo 21 al 9. Sería un verdadero error considerar que nuestra vida y vocación cristiana es un llamado a la santidad, como ya hemos dicho, fuera únicamente para unos cuantos, porque creemos que no va con nosotros, porque tal vez nos la han situado en un nivel inalcanzable, no apta para pecadores, porque hemos pensado que este regalo dado por Dios, que es su vida misma, es únicamente para los más santos. Si lo vemos así, condenaríamos y consideraríamos los esfuerzos. Consideraremos incluso a Dios como muy limitado en su gracia y a la vez exclusivista. Y no es así, ya que Dios quiere que todos seamos de Él, que permanezcamos con Él, porque Él permanece con nosotros. Primera de Juan 3, 21 al 23. Él nos colma de sus gracias para vivir continuamente en su presencia. Claro está que Él necesita de la voluntad y disposición del hombre, porque Él que nos llama a ser santos, no deja de colmarnos gratuitamente de sus gracias. Es importante entonces tener en cuenta que la santidad experimenta la necesidad de la misericordia. La santidad es la capacidad de arrepentimiento. Ser santos es también decidirnos a querer serlo, ya que los defectos no van a ser obstáculos para ser unos grandes santos. Si recordamos a San Pablo, vemos cómo él emplea la palabra santos y al mismo tiempo les dice que son pecadores. A todos los amados por Dios que están en Roma, santos por vocación. Carta a los Romanos 1:7. Ya demostramos que tanto judíos como griegos están bajo el pecado. Como dice la Escritura, no hay quien sea justo ni siquiera uno solo. Romanos 3:10. Que no sea nuestra limitación los primeros en obstaculizar la vivencia de la santidad a la que Dios nos ha llamado, ya que hemos sido hechos santos por el bautismo. Conviene pues que esa santidad que recibimos la conservemos y la perfeccionemos cada día con la ayuda de Dios, y que por nuestra parte estemos dispuestos a revestirnos de la misericordia, humildad y paciencia, etc. Colosenses 3:12, para que produzcamos los frutos del verdadero Espíritu, porque esa es la voluntad de Dios. Tesalonicenses 4:1 al 3. Si Dios ha tomado la iniciativa de llamarnos a la santidad, es porque todos podemos vivirla. Ven y sígueme, reflexiones vocacionales en el tema de hoy. En Santos y Conversos hoy celebramos a San Macario el Grande. La conmemoración de San Macario el Grande, presbítero y abad del monasterio de Sete, en Egipto, que considerándose muerto al mundo vivía solo para Dios, enseñándolo así a sus monjes. El nombre Macario significa aquel que ha encontrado la felicidad desde origen griego. En la actualidad del martirologio lo recuerda este 19 de enero, y entonces vamos a su breve biografía. Este santo nació en Egipto por más o menos por el año 300. Pasó su niñez como pastor y en la soledad del campo adquirió el gusto por la oración y por la meditación en el silencio. Una mujer atrevida le inventó la calumnia de que el niño que iba a tener era hijo de Macario, el cual según decía que ella la había obligado a pecar. La gente enardecida arrastró al pobre joven por las calles, pero él le pidió al Señor en su oración que hiciera saber toda la verdad, y sucedió que tal mujer empezó a sentir terribles dolores. No podía dar a luz, hasta que al fin contó a sus vecinos quién era el verdadero papá del niño. Entonces la gente se convenció de la inocencia de Macario y cambió su antiguo odio por una gran admiración a su humildad y a su paciencia. Para huir de los peligros del mundo, Macario se fue a vivir en un desierto de Egipto, dedicándose a la oración, a la meditación, a la penitencia, y allí estuvo 60 años,
y fueron muchos los que se le fueron juntando para recibir de él la dirección espiritual y aprender los métodos para llegar a la santidad. El obispo de Egipto ordenó del sacerdote a Macario para que pudiera celebrarles la misa a sus numerosos discípulos. Después fue necesario ordenar de sacerdote a 4 de sus alumnos para atender las 4 iglesias que se fueron construyendo ahí cerca donde él vivía, para los centenares de cristianos que se habían ido a seguir su ejemplo de oración, penitencia y meditación en el desierto. Macario quería cumplir aquella experiencia de Jesús. Si alguno quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo. Se dedicó a mortificar sus pasiones y sus apetitos. Estaba concebido y convencido de que nada será puro y casto si no se le niega de vez en cuando a sus sentidos algo de lo que éstos piden y desean. Deseaba dominar sus pasiones y dirigir rectamente sus sentidos. Sentía la necesidad de vencer sus malas inclinaciones. Notó que el mejor modo para obtener esto era la mortificación y la penitencia. Como su carne luchaba contra su espíritu, se le propuso por medio del espíritu dominar las pasiones de la carne. A quien le preguntaban por qué trataba tan duramente su cuerpo, les respondía: ataco al que ataca mi alma. Y si a alguno le parecía demasiado, sus mortificaciones les decía: si supieras las recompensas que se consiguen mortificando las pasiones del cuerpo, nunca te parecerían demasiadas las mortificaciones que se hacen para conservar la virtud. En aquellos desiertos con 40 grados de temperatura y un viento espantosamente caliente y seco, no tomaba agua y ninguna otra bebida durante el día. En un viaje, al verlo torturado por la sed, un discípulo le llevó un vaso de agua, pero el santo le dijo: prefiero calmar la sed descansando un poco debajo de una palmera. No tomó nada, y a uno de sus seguidores les dijo un día: en estos últimos 20 años jamás he dado a mis sentidos todo lo que quieren. Siempre lo he privado de algo, de lo que más deseaban. Dominaba su lengua y no decía sino palabras absolutamente necesarias. A sus discípulos les recomendaba mucho, como penitencia, guardar el mayor silencio posible. Les aconsejaba que la oración no empleara tantas palabras, que le dijeran a nuestro Señor: Dios mío, concédeme las gracias que tú sabes que necesito, y que repitieran aquella oración del Salmo: Dios mío, ven en mi auxilio, Señor, date prisa en socorrerme. Admirable por el modo como moderaba su genio y su carácter, de manera que la gente quedaba muy edificada al verlo, siempre alegre, el buen genio, y que se impacientaba por más que lo ofendieran, no era humillado. A un joven que le pedía consejos de cómo librarse de las preocupaciones del qué dirán los demás, lo mandó a un cementerio a que le dijera un montón de frases duras a los muertos. Cuando volvió le preguntó: Macario, ¿qué te respondieron los muertos? Y él dijo: obviamente no me respondieron nada. Le dijo el joven: entonces ahora vas y le dices a toda clase de elogios y alabanzas. El muchacho se fue, hizo lo que el santo había mandado, y éste volvió a preguntarle: ¿qué te respondieron los muertos? Padre, pues nada me respondieron. Pues mira, le dijo al hombre de Dios, tú tienes que ser como los muertos, ni entristecerte porque te critican y te insultan, ni enorgullecerte porque te alaban y te felicitan, porque tú eres solamente lo que eres ante Dios, y nada más ni nada menos. A uno le preguntaba qué debía hacer para no dejarse derrotar por las tentaciones impuras. Le dijo: trabaje más, coma menos, y no le conceda a sus sentidos y a sus pasiones el gusto al placer inmediato. Quien no se mortifica en lo lícito, tampoco se mortificará en lo ilícito. El otro practicó estos consejos y conservó la castidad. Macario le pidió a Dios que le dijera a qué grado de santidad había llegado ya, y nuestro Señor le dijo que todavía no había llegado a ser como la de las 2 señoras casadas que vivían en la ciudad más cercana. El santo fue a visitarlas y a preguntarles qué medios se empleaban para santificarse, y les dijeron que los métodos que empleaban eran las siguientes: dominar la lengua, no diciendo palabras inútiles y dañosas; ser humildes, soportando con paciencia las humillaciones que recibían, la pobreza y los oficios sencillos que tenían que hacer; ser siempre amables y muy pacientes, especialmente con sus maridos, que eran muy malgeniudos, y con los hijos rebeldes y los vecinos ásperos y poco caritativos. Como medio muy especial le dijeron que se esmeraban por vivir todo el día en comunicación con Dios, ofreciéndole al Señor todo lo que hacían, sufrían y decían, todo para mayor gloria de Dios y salvación de las almas.
Los herejes arrianos que negaban que Jesucristo es Dios desterraron a Macario y a sus monjes a una isla donde la gente no creía en Dios, pero allí el santo se dedicó a predicar y a enseñar la religión. Pronto los paganos que habían en aquellas tierras se convirtieron, se hicieron cristianos. Cuando los herejes arrianos fueron vencidos, Macario pudo volver a su monasterio del desierto, y sintiendo que ya iba a morir, pues tenía 90 años ya, llamó a los monjes para despedirse de ellos. Al ver que todos lloraban, les dijo: mis buenos hermanos, lloremos mucho, pero lloremos por nuestros pecados, por los pecados del mundo entero. Esas sí son lágrimas que aprovechan para la salvación. Jesús dijo: dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados. Mateo 5. Dichosos los que lloran y se afligen por sus propios pecados. Dichosos los que lloran por las ofensas de que los pecadores le hacen a Dios. Lloremos arrepentidos en esta vida, porque necesitamos luchar para no tener que ir a llorar a los tormentos eternos. Murió luego, muy santamente, llevando 60 años rezando, ayunando, haciendo penitencia, meditando y enseñando en el desierto. La historia de un gran santo poco conocido, San Macario el Grande, abad. En la rola del alma, tú me estás llamando del seminario Diocesano de La Paz, así se llama el grupo, Seminario Diocesano de La Paz. Tú me estás llamando, canto vocacional, para que lo escuchemos y entendamos, todos llamados a la santidad. Adelante. Proclamaré por todo el mundo tu palabra, porque En el chiste, la niña le dice a su mamá: mamá, en la escuela me dicen que estoy loca. ¿Y quién te lo dice? Las ardillas que están en mi cabeza. Señor Jesús. En Curiosidades de la Iglesia Católica, Jesús nos regala su mensaje en la Biblia, pero requiere de nosotros una respuesta decidida y constante. Supone un esfuerzo. Los amigos de Dios en el Antiguo Testamento, María y todos los santos, nos enseñan que la oración es un combate. ¿Contra quién? Contra nosotros mismos, contra las astucias del tentador, contra nuestra flojera, que hace todo lo posible para separarnos de la oración. Ya dijimos que la lección divina es un camino de oración, una forma de vida, es vivir la escucha del Señor, Jesús, nuestro amigo. La lección divina nos pide dedicación, paciencia, perseverancia. Si somos impacientes, no lograremos ver los frutos. Para practicar la lección divina requerimos destinar tiempo, lugar especial y realizarlo con el Evangelio de cada domingo. Para comenzar, en Curiosidades. Y en la buena onda de hoy, no se olviden que el próximo sábado 21 tenemos un encuentro vocacional. El primero será en la parroquia de Cuautepec. Allá arribita, ahí nos veremos. Este encuentro será muy interesante porque el padre Etoa, que es el párroco de esta comunidad, está atento a darnos un tema que nos va a edificar, que nos va a ayudar, ¿verdad? Entonces es muy importante estar conectados a esta situación. ¿De qué se trata? Bueno, pues es un llamado a todos los que tengan una inquietud vocacional, no solamente al sacerdocio, sino también puede ser a la vida matrimonial, a la vida soltera, en una palabra, a la llamada a la santidad. De eso se trata este llamado. Entonces confiemos en que el Señor nos está llamando. Y obviamente cada tercer sábado tendremos un encuentro vocacional en diferentes lugares, en alguna casa religiosa, en alguna parroquia, en el seminario que ya está intentando formar a nuevos sacerdotes en la diócesis de Azcapotzalco, ya lo comienza a hacer. Y pues bueno, pues estamos todos abiertos a estos momentos, en donde invitamos a todos los chicos que tienen ese interés vocacional, que desean ser sacerdotes abiertamente, algunas religiosas, ¿verdad? Estarán también con nosotros, con las chicas que también están llamadas a ser religiosas, y por qué no, muchos hermanos también laicos que pueden apoyar en esta pastoral desde su experiencia como matrimonios o vida soltera, y por supuesto también la participación de seminaristas. En fin, es una herramienta, es una oportunidad, es un esfuerzo que tratamos de hacer, visitar y conocer diferentes vocaciones con temas vocacionales, oración, preguntas
y por supuesto una pequeña convivencia. Los esperamos en los diferentes lugares, les iremos diciendo aquí en el canal y en el Facebook, incluso en el Facebook de Vocaciones de la Diócesis de Azcapotzalco, para que ustedes se enteren. Muchísimas gracias. Vamos a la bendición. El Señor les guarde, les protege, les bendiga, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda la paz. Que les bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y les acompañe. Yo soy el Padre Jorge Arturo, desde Santa Lucía, bendiciéndolos a todos. Continuamos nuestro camino en la Asamblea Diocesana. Gracias por acompañarnos. Bendiciones y like.